Soy Mercè Conangla. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Fundació Ecologia Emocional y concretamente al Instituto de la Bondad en Acción, un instituto que creamos en el 2019 y que tenemos el honor de que hoy tenemos a uno de sus fundadores del núcleo impulsor, Xavier Riudor, que es la persona que va a impartir la primera de las conferencias de Open Lab. Deciros que este espacio se enmarca en el proyecto que llamamos Bondad en Acción, Patrimonio Tangible de la Humanidad, en el que tenemos un equipo de personas nacionales, internacionales, trabajando para dar visibilidad a la bondad y sobre todo hacer que esta bondad se incorpore a las buenas prácticas personales y de las organizaciones. Nuestro objetivo es generar y sembrar semillas de bondad en organizaciones, en personas, porque estamos convencidos de que realmente la bondad es el antídoto contra toda forma de violencia y algo muy necesario, cada vez más necesario en nuestra sociedad. También estamos convencidos de que la bondad tiene que tener su presencia en la política y es por esto que hoy tenemos esta primera conferencia. Deciros que os vamos a solicitar una acción, si así lo deseáis. Tenéis un link que luego, después de la conferencia de Xavier, yo volveré a proyectar, pero que ya os anticipo que de alguna forma os va a llevar a un manifiesto. Realmente el manifiesto de Bondad en Acción lo que pretende es que las personas que lo leáis y que compartáis estos breves puntos que son como una especie de hilo transversal que creemos que nos une a todos. Por favor, hagáis vuestra adhesión, que es muy sencillo, a este manifiesto. ¿Y qué vamos a hacer con este manifiesto? Pues realmente visualizarnos como personas que no estamos solos en esta idea loca de que la bondad sea un direccionador de nuestra conducta. Bien, dicho esto, os presento ya a Xavier Riudor. Si estáis ahí es por él. Realmente vamos a escuchar con mucha atención lo que nos va a contar Xavier, porque el tema política y bondad parecen como términos contrapuestos y realmente estamos convencidos de que no debería ser así. Pero ¿dónde está el obstáculo? ¿Qué cuestiones se plantean? ¿Qué ventajas? Bueno, ahí tenemos a Xavier Riudor. Yo doy paso a Xavier. Vamos a escucharlo con atención. Bienvenidos al Open Lab. Bienvenidos a este espacio para reflexionar y sobre todo para actuar. Dejo de compartir porque voy a dar entrada a Xavier, que creo que tiene ahí alguna presentación que lo va a acompañar. Bienvenido, Xavier, moltes gràcies. Y ahí lo tenéis. Endavant. Pues Adelante. muchas gracias, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros. Y como muy bien decía Marcé, pues bueno, sí tengo aquí una pequeña presentación y si os parece, pues hago esa parte técnica de a ver si puedo compartir esta presentación y a partir de aquí pues empezamos, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias, como decía anteriormente. Agradecer muchísimo pues al equipo Open Lab, ¿no? Del Instituto de Bondad en Acción y sobre todo pues a sus principales impulsores, buenos amigos, Jaume Soler y Mercè Conangla, que me den esta oportunidad, ¿no? De poder hablaros sobre este concepto que muy bien decía Mercè, que a simple vista puede parecer que es un oxímoron, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ver cómo podemos avanzar en ese vínculo, ¿no? También felicitaros por esta iniciativa de que parece que habéis hecho como una especie de miniciclo, ¿no? Sobre política y bondad, ¿no? Sé que el mes que viene pues vais a tener, hay programada otra charla con Valentí Junyent, ¿no? Que es exalcalde de Manresa y que por tanto también pues podrá dar esa mirada probablemente muchísimo más aplicada y muchísimo más práctica de la que voy a poder hacer yo. Por tanto, bueno, me parece interesante que este complemento entre las dos charlas, ¿no? Creo que también es interesante explicaros de dónde sale todo esto, ¿no? Como bien decía Marcé,
pues la idea de empezar a hablar de política y bondad, pues vino desde el principio, ¿no? Desde el principio de lo que fue el instituto. Eh, Dijimos que no podía ser, que también la política, que es uno de de los elementos, de los pilares que tenemos como sociedad, no se pudiera hablar de bondad y por tanto teníamos que ver un poco cómo acercarnos a esa mirada también desde la bondad de lo que podemos entender por política, ¿no? Por tanto, de allí pues salió ese reto de vincular la bondad con la política. Ya desde el 2021, pues a través de toda una serie de sesiones que hacíamos en el Instituto de Bondad de Acción, pues íbamos compartiendo un poco lo que, bueno, lo que íbamos leyendo, lo que íbamos de alguna manera pues haciendo un poco de gestión documental para después poderlo compartir con todos todas las personas del equipo y así poder también ver hacia dónde iban las cosas. Por tanto, aquí en el fondo pues es el resultado de esas charlas, de esas lecturas de filósofos, sociólogos, politólogos, pedagogos, ¿no? Y que pudimos compartir y que a partir de aquí pudimos hacer de alguna manera, pues estas líneas que os voy a presentar, que de alguna manera he querido estructurar y que de alguna manera, pues también quiero pues aprovechar para comunicároslas, ¿no? Yo creo que, si os parece, para empezar, para ver un poco cuál es el punto de partida, ¿no? De los que estáis aquí con nosotros, es un poco de ver que me dijerais, ¿no? Así que ya que tenéis la posibilidad de poder escribir en el chat, ¿no? Que me dijerais así entre del 1 al 10, ¿no? Si creéis que puede haber una política bondadosa en los tiempos actuales, ¿no? En el que el 1 sería que no lo veis nada posible y 10 si creéis que es totalmente factible que exista una política bondadosa en nuestro tiempo. En todo caso, así vemos un poco por dónde vamos, cuál es un poco ese estado de ánimo que tenemos alrededor del tema y a partir de aquí pues vamos hablando. Voy a ver si puedo ver los chats. Sí, perfecto. Bueno, 1, 5, 8, 4, 7, 6. Bueno, ujú. Aquí Marta nos dice que posible 10, real 3, 6, 4, 5, 7, 6. Bueno. Bueno, la verdad es que por lo que estoy viendo es que hay una amplia distribución, ¿no? Es decir, que tenemos aquí un amplio abanico de posiciones y por tanto, bueno, pues esto demuestra la diversidad, ¿no? De miradas, por supuesto, de unas miradas de los que estamos aquí, que de alguna manera ya tenemos una mirada evidentemente un poco desviada para entendernos, porque ya estamos interesados en el tema, pero bueno, sí que es interesante que hay una gran variedad de valoraciones y que por tanto, pues bueno, pues creo que va a ser rico lo que podamos decir durante las próximas diapositivas. Pues si os parece, pues empezamos y cierro el chat, muy bien. Y empezamos un poco pues con la propuesta que os quiero hacer. Y básicamente voy a hacerlo en dos grandes bloques. Por un lado, en qué marco nos movemos. Y aquí intentaremos hacer tres pinceladas muy básicas sobre lo que entendemos por bondad. Un segundo aspecto sería en qué contexto nos movemos. Y por último, a pesar de los pesares, podríamos decir la necesidad de la política, la importancia de seguir eh, haciendo un llamado por la política, para entendernos. Y después ya en un segundo bloque, ya entraremos un poco más en detalle en lo que de alguna manera hemos desarrollado sobre ese vínculo, ¿no? Ese posible vínculo entre bondad y política, y lo haremos a partir de tres bloques. Uno sería el que está relacionado con herramientas y recursos de una política bondadosa. Un segundo bloque sobre el ADN de una política bondadosa. Y por último, las competencias del político o la política bondadosa. Pues empecemos. Vayamos con ese primer bloque, que sería en qué marco nos movemos. Y ya para empezar, podemos empezar a hablar sobre bondad. Evidentemente, ya sé que muchos de vosotros estáis como muy familiarizados con el término. Marcé ha hecho una introducción y por tanto no voy a repetir las cosas que ya he dicho. Y por supuesto, pues los que estáis en el Open Lab, en el Instituto de Bondad en Acción, pues evidentemente ya sabéis de qué hablamos. Pero en todo caso, como hay público que no está en estos dos foros, pues creo que es interesante hacer una pequeña pincelada porque seguramente esto nos va a ayudar a poder entender mejor al final cuál es nuestra propuesta, ¿no? O hacia dónde vamos cuando entendemos como política y bondad, ¿no?
Por tanto, en definitiva, vamos a hablar de bondad como ese valor, ¿no?, que habita en las personas, ¿no?, esa tendencia humana a hacer el bien, ¿no? ¿Qué entendemos por bondad? Bueno, yo básicamente voy a hacer 4 pinceladas. En primer lugar, como bien comentaba Marcel, pues partimos de una manera clara de lo que tanto Marcel como Jaume pues, escribieron en su libro sobre bondad en acción, y por tanto no voy a añadir muchísimas más cosas. Ellos en este libro hacen una descripción, explican los diversos rasgos de las personas bondadosas que justo hace un rato pues Marcel pues, ya ha vuelto a ilustrar en su presentación. Por tanto, no voy a insistir en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es importante recordar, y lo digo porque a veces caemos en ese sesgo de que las personas bondadosas no son ilusas, ¿no? Es decir, al contrario, muchas veces son especialmente conscientes de lo que hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen, ¿no? Y miden el impacto que sus conductas tienen en los demás. Es decir, por tanto, no estamos hablando de esas personas que podríamos llamar bonachonas, o esas personas que Xavier Guix describe, ¿no?, precisamente también uno de los fundadores del Instituto de Bondad Acción, cuando habla de las personas demasiado buenas, ¿no? Es decir, que muchas veces esas mismas personas suelen olvidarse de ellos mismas, ¿no? No, no es lo mismo, ¿no? En ese sentido, a mí siempre me gusta recordar una frase de Daniel Fessler, que es el director inaugural era el director inaugural del Instituto Bedare Keynes de la Universidad de California, que decía lo siguiente, ¿no? Ser un hombre fuerte incluye ser bondadoso y amable. No hay nada débil en estar al cuidado de los demás, ¿no? El tener integridad y tratar a los demás con respeto no te hace en absoluto un tonto, ¿no? Lo digo porque a veces hay esa idea de que la bondad es esa persona que se adapta a todo el mundo, que no pone límites, etcétera. No, no se trata de esto, ¿no? Después, otro aspecto que creo que también es relevante y que me gustaría destacar es y que es una característica lógicamente básica desde mi punto de vista de lo que es la bondad, es el triunfo, ¿no?, del altruismo centrado en el interés por el bien común, ¿no? ¿Y qué entendemos por bien común? Pues aquellas condiciones, en definitiva, de la vida social con la que las personas pueden conseguir con mayor plenitud su desarrollo tanto personal como también social, ¿no? En definitiva, es querer el máximo bien a la ciudadanía, ¿no?, a las personas que configuran, que conforman nuestra comunidad, ¿no? Por tanto, este es un elemento que también es relevante y que también va a explicar o que nos va a ayudar después a entender el segundo bloque que voy a detallar, ¿no? Y por último, y sí que ya es haciendo como una especie de spoiler, ¿no?, a lo que diremos después, ya empezaríamos a avanzar a algún vínculo entre lo que sería la política y la bondad. En este caso, centralizado o personalizado en lo que es la política social. Simone Weil decía que la política social era, en definitiva, un fiel reflejo del vínculo entre bondad, justicia y generosidad en el ámbito colectivo. Por tanto, ya estamos dando algunas pistas de lo que de alguna manera nosotros entendemos como bondad y política, y como mínimo sí, de alguna manera ya empezar a apostar por una parte importante de lo que debería ser su contenido. Muy bien, en todo caso, también creo que es importante poder hacer una pincelada sobre el contexto social y político. Lógicamente, esto nos llevaría a, a un seminario larguísimo, ¿no?, sobre lo que está sucediendo, y por tanto también solo voy a dar algunas pinceladas que creo que pueden ser interesantes para interpretar lo que estamos hablando, ¿no? Y esas pinceladas se van a centrar en lo que podéis ver aquí, ¿no? Por un lado, vivimos en un contexto social y político protagonizado por esa sensación, por esa percepción de incertidumbre, ¿no? Estamos hablando, pues, de esa sensación de volatilidad, de cambios rápidos e imprevisibles, de una cierta falta de control, ¿no?, de sensación de inseguridad, ¿no? Es aquello que, pues, autores que ya hace ya unos cuantos años ya nos habían avanzado, como esta idea del mundo líquido de Bauman, o, por ejemplo, el gaseoso de Sloterdijk, ¿no? Es decir, que al final es esa sensación de perplejidad, de bloqueo, de sentirnos un poco entre las cuerdas, o incluso en la cuerda floja.
esa sensación de que estamos sobre tierras movedizas, ¿no? Es un poco esa percepción que tenemos, ¿no? Por supuesto, la globalización ha sido pues, uno de los fenómenos que ha acentuado todo este proceso y en el cual en estos momentos, pues lógicamente, estamos viviendo de una manera muy plena, ¿no? Después, hay otro elemento que también es fundamental, es el que hace referencia a la transformación social, ¿no? Pero aquí también volvería a hablar de una cierta percepción, ¿no? Cuando vamos a mirar las estadísticas, y aquí puedo hablar, por ejemplo, de las últimas estadísticas que, por ejemplo, pude ver o que he podido ver sobre condiciones de vida. Curiosamente, cuando vemos, por ejemplo, pues, los resultados de tasas de pobreza, de desigualdad, más bien en estos últimos años ha habido más una cierta tendencia a la reducción o un cierto mantenimiento. Pero curiosamente, la percepción, que también lo podemos ver en encuestas, es que hay una sensación clara de mayor fragmentación social, que nos sentimos cada vez más separados y más desiguales por distintos aspectos. Por ejemplo, pues por la renta, por la raza, por la religión, por la edad, ¿no? Incluso detectamos grietas, ¿no? En lo que podríamos denominar solidaridad intergeneracional, por ejemplo, cuando se están hablando de las pensiones, etcétera, ¿no? Por tanto, esto también es un elemento interesante, ¿no? Después, otro factor fundamental para explicar lo que nos está sucediendo es la transformación de la información, ¿no? Y, aquí también podríamos desarrollar muchísimo el tema, ¿no? Pero me quedaría pues con esos últimos, con el impacto que está teniendo, por supuesto, pues todo lo que implica la Internet, la incorporación de las redes sociales, con ese objetivo claro que es captar la atención, ¿no? Captar la atención de las personas y que ante ese nivel de competitividad de mensajes que recibimos, cada vez se tienden a construir mensajes más emocionales y simplistas y además también con la pérdida cada vez más significativa del papel del prescriptor, ¿no? Antes nos encontrábamos con una serie de periódicos, una serie de medios de comunicación, con una serie de ámbitos ideológicos que eran los que nos llevaban las noticias y que muchas veces hacían ese proceso de filtrado. Ahora esto lo encontramos, pero de otra manera, muchísimo más automatizado, con algoritmos, en el cual muchas personas pueden ser el origen de la información. Por tanto, el proceso clásico de intermediación que existía antes y de prescripción ha cambiado completamente, ¿no? Y otro factor, por supuesto, de todo ello y que estamos viendo pues, de una manera evidente durante estos últimos años es el crecimiento de los movimientos populistas, ¿no? Que se alimentan, por supuesto, de todos estos factores para, fundamentalmente, generar malestar social que pueda ser capitalizado por estos movimientos, por supuesto, y que lo hacen básicamente pues, incidiendo, por ejemplo, en la desconfianza hacia la política, ¿no? En potenciar el miedo a los que no son como nosotros, pues el caso de las personas inmigradas, un cierto proceso, podríamos decir, de retrivialización social, ¿no? Que estamos viendo. Después también sacar provecho, ¿no? De unos vínculos cada vez más debilitados, ¿no? Entre partidos tradicionales y la ciudadanía. Y en general, pues esto pues, lo estamos viendo pues, en mayorías, cada vez mayorías más frágiles de los parlamentos democráticos. Y esto, por supuesto, tiene como resultado, pues una potenciación de las políticas cortoplacistas, ¿no? Porque al final las alianzas políticas tienen muchas veces los días contados. Es cada vez más difícil que un gobierno piense a medio o largo plazo, ¿no? Cuando su vida política en el poder muchas veces es muy corta y sobre todo es muy débil, ¿no? Por tanto, evidentemente los movimientos populistas aprovechan la potenciación de la contraimagen, ¿no? La idea de la apuesta por el líder fuerte, ¿no? Pues tengo que decir que yo estuve a punto, para esta presentación que empecé a hacer la semana pasada, estuve a punto de caer en un fake news, ¿no? Es decir, es una anécdota, pero bueno, para que se pueda entender, ¿no? El ministro Óscar Puente publicó una foto de una reunión de los líderes políticos de ultraderecha que se hizo, si no me equivoco, aquí en Madrid hace unas semanas. Entonces, bueno, aparecía una fotografía en la cual el líder de Vox aparecía pues de puntillas, ¿no? Como dando la imagen y sobre todo sacando pecho e intentando dar la imagen de ser igual de alto que el resto de los miembros políticos. Y me pareció una imagen fantástica para poder reflejar esto que quería decir.
pero hay que decirlo, era un fake news. Realmente el líder de Vox no estaba de puntillas. Pero también quiero decirlo que es una demostración de la facilidad con la que todos, incluido yo mismo, puedo caer en esta línea de estas noticias falsas que corren por Internet y que por tanto nadie está a salvo. Otro aspecto que me parece también interesante es que por todo ese proceso hace que la política, pues, lógicamente, no sea apta para estómagos sensibles, ¿no? Esta constante, ¿no? Eso que vemos constantemente, pues, en los medios, en las redes, esa falta de respeto, de reconocimiento, de insultos, de esa desconexión muchísimas veces con la sociedad, ¿no? De esa voluntad para embarrar el debate, muchas veces con temas espurios, ¿no? Que no son estrictamente los políticos que se tratan en ese momento, evidentemente producen el espanto generalizado entre personas que tengan unos perfiles bien preparados, tolerantes, moderados, ¿no? Con vocación de servicio. Es difícil encontrar voluntarios para que entren en ese fango, ¿no? Y por tanto, esto es uno de los problemas que también tenemos a la hora, pues, de poder tener políticos y políticas, podríamos decir, de una formación correcta, y ya aún más difícil probablemente si estuviéramos hablando de políticos y políticas bondadosas. Y por último, que también me parece importante y que ya he comentado un poquito, es que precisamente ese papel cada vez más importante que tienen las emociones, ¿no? Pues lógicamente, pues está empapando, por supuesto, toda la política. De hecho, ya hay algunos autores que en vez de hablar de democracia, ¿no? Hablan de democracia, ¿no? Y bueno, porque en definitiva, y yo creo que eso es importante recordar, las emociones, ¿no? Esas emociones descontroladas muchas veces tienen esa capacidad de, de eliminar fragmentos, ¿no? De eliminar fragmentos de la realidad que no corresponden a nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Es decir, entonces, cuando esa emoción ofusca nuestra capacidad de valorar, de analizar, ¿no? De razonar, ¿no? Esa típica clásica reacción indignada que podemos encontrar muchas veces en redes, ¿no? Pues estamos entrando, pues, en una senda realmente peligrosa, ¿no? Y sobre todo cuando Europa ya fue testigo de ese proceso, ¿no? Y eso lo podemos recordar, pues, en la época de los años 30, cuando las emociones fueron utilizadas de una manera muy interesada para potenciar, pues, toda una serie de movimientos que podemos recordar, como el nazismo, como el fascismo, y que evidentemente tuvo consecuencias terribles en todo el mundo. En los años 50 Europa huía clarísimamente de cualquier política que podía tener una carga emocional excesiva, ¿no? Pero parece que estamos volviendo otra vez a este mismo camino. Muy bien, pues entonces, si os parece, tratamos ese último bloque y, como decía también antes, pues a pesar de los pesares, tenemos necesitamos de la política, ¿no? Bueno, puede ser interesante, si queréis, hacer una pequeña pincelada, ¿no? De lo que entendemos por política, ¿no? La política sería el conjunto, ¿no? De relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos como consecuencia de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, ¿no? Por tanto, está claramente vinculado a cualquier toma de decisión, ¿no? Que podamos tener, ¿no? Como puede ser distribución de recursos, servicios a la comunidad, derechos y deberes, etcétera. Tenemos que tener claro que no podemos, es decir, que no es posible escapar de la política, es imposible, ¿no? Porque siempre será necesaria donde viva más de un individuo, ¿no? Habrá conflicto, habrá necesidad de acuerdo cuando dos personas quieran cosas diferentes, y esto va a suceder a menudo. Habrá, por tanto, política cuando hay un conflicto por resolver, un objetivo para acordar o un reparto de tareas. De hecho, los mismos, en la Grecia clásica, aparece, ¿no? Es decir, utilizaban el concepto de idiotez, que aquí, pues, que derivó en idiota, lógicamente, que eran los que no participaban, ¿no? Eran los ciudadanos que no participaban en la toma de las decisiones de la polis, ¿no? Y claro, no podían entender cómo un ciudadano no participaba, no quería tener incidencia en las decisiones políticas, cuando al final esas decisiones, lógicamente, iban a tener un impacto en su vida privada, ¿no? Por tanto, no les encajaba, ¿no?
Por tanto, bueno, pues va en esa línea. No podemos dejar la política, porque al final, y eso sí que también creo que es muy importante, es que, es que si no, la política nos la van a hacer otros, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Por eso aquí pongo que casi es mejor una mala política que no una antipolítica, una mentalidad antipolítica. Porque en definitiva esa antipolítica va en contra siempre de los más débiles, ¿no? De quienes al final dependen de esas políticas, como por ejemplo lo que nos comentaba Simone Weil, las políticas sociales, ¿no? Para tener una vida más digna, una vida en la cual puedan progresar, ¿no? Porque no tienen otra capacidad de incidir en otros ámbitos como el económico, como el judicial, etcétera. Por tanto, tenemos que recordar, como siempre, y eso yo creo que es algo que lo tenemos grabado un poco a fuego, es que si dejamos de hacer política, siempre habrá otros que harán la política por nosotros, ¿no? Y curiosamente, los que quieren imponer unilateralmente su política son los que suelen gritar que no creen en la política y que ponen más empeño normalmente en deslegitimarla, ¿no? Y bien, y aquí pues volvería a recurrir a Bauman, ¿no? Cuando nos decía y nos recordaba, ¿no? Que la libertad individual solo puede ser producto del trabajo colectivo, ¿no? Esa garantía solo de la libertad solo puede ser conseguida a través de lo colectivo. Y al final, ese proceso, ese cauce natural para hacer visible ese proceso colectivo, se le denomina política. Incluso, ¿no? En un ámbito como la religión podemos decir que es política. Gandhi decía eso, ¿no? Es decir, Gandhi decía, aquellos que sostienen que la religión nada tiene que ver con la política, no conocen el significado de la religión. Por tanto, la política está en todas partes. Pero también es verdad, y para mí es importante también recordar que es un error, ¿no? Pensar que solo se hace política desde las instituciones o desde los partidos, ¿no? Es solo la política más llamativa la que ocupa la gran parte de los noticiarios del mundo y de las redes sociales, probablemente también, ¿no? Sobre todo, pues, de las más políticas, como podría ser X, ¿no? Mm, en definitiva, por tanto, estamos hablando de que la política con sentido es aquella que reúne, ¿no? Personas en un mismo espacio, diversas, con maneras distintas de entender el mundo, pero que aún así tienen la capacidad de encontrar aquello que comparten y que desean hacer juntas y llegar, en definitiva, a un compromiso, ¿no? Por tanto, ese espacio, pues lógicamente puede ser un parlamento, puede ser un ayuntamiento, puede ser una comunidad de vecinos, una asociación, una familia. Bueno, en definitiva, no importa, ¿no? Eh, la política está en todo, en todas ellas, ¿no? Pues muy bien, pues si os parece, después de haber hecho esta previa, de un poco contextualizar dónde tiene que encajar esa política bondadosa, si realmente fuera factible que pudiera existir, entonces si os parece, pues hablamos ya pasamos a este segundo bloque, que sería bondad y política, y yo lo he titulado pues a la búsqueda del vínculo. Y como os comenté también al principio, pues lo vamos a hacer a partir de tres mini bloques, ¿no? Por un lado, vamos a ver estas herramientas y políticas en una política bondadosa, que básicamente esto sería cuáles son las estrategias de actuación de esta política, ¿no? La metodología, la manera de cómo voy a desarrollar esa política, ¿no? Am, vamos a contrastarlo con todos vosotros. Bien, serían estos 5 puntos, ¿no? Después de este análisis que hicimos durante estas sesiones, estas jornadas que hicimos a través del instituto, pues a mí me sugirieron 5 aspectos que quería comentar. Por un lado, la necesidad de trabajar el consenso y el acuerdo, ¿no? En temas esenciales para la ciudadanía. Por tanto, aquí hay que utilizar el lenguaje del pacto, ¿no? La cooperación, la confianza, el compromiso, ¿no? No tiene que ser ningún problema, por tanto, si somos consecuentes con lo que hemos dicho anteriormente, con la necesidad, con la posibilidad de compartir responsabilidades de gobierno con otras formaciones políticas. Porque en definitiva conlleva potenciar esa cultura política del pacto y del acuerdo, en el cual pues, distintas formaciones políticas con sus electorados suman más posibilidades para tener una mirada más amplia de cómo afrontar los problemas, ¿no?
Por tanto, otro aspecto también para mí muy importante es que hay que construir una política en la que las personas estén en el centro. Eso, por supuesto, también se refiere a la economía. La economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Y por supuesto, que no debería ir en contra de lo que antes hablábamos del bien común, ¿no? También creemos que es un modelo, el modelo jerárquico, clásico, ya no tiene mucho sentido en los tiempos de ahora, ¿no? Cada vez necesitamos contar más con el apoyo de muchos actores para llevar a cabo nuestras políticas. Si eso lo pasáramos al sector privado, estaríamos hablando de la necesidad de contar con los stakeholders, ¿no? De las políticas, ¿no? Porque en definitiva es la manera que podemos garantizar que esa implementación de las políticas pueda funcionar. Y cuando hablo de stakeholders, estoy hablando, pues evidentemente, pues de las organizaciones empresariales, las políticas, las sindicales, la sociedad civil, el tercer sector, el mundo del cooperativismo, etcétera. Necesitamos contar con todas ellas para poder trabajar en políticas que puedan tener realmente un impacto en el mundo complejo en el que estamos viviendo. Otro aspecto que también creo que es fundamental es que hay que entender que la política es pedagogía. Es cierto, ¿no? Que cuando escuchamos muchas veces a los movimientos populistas, lo que vemos es esa excesiva, esa, podríamos decir, caricatura de la simplificación, ¿no? De explicar las razones por las cuales están sucediendo cosas, ¿no? Estoy de acuerdo, no podemos llegar a esos extremos, pero sí que es cierto que tenemos que hacer un gran esfuerzo para, para que se puedan entender esas decisiones que vamos tomando. En ese sentido, pues por ejemplo, pues podrían, curiosamente, pues hace muy poco se ha publicado un libro sobre la biografía de Rafael Campalans, ¿no? Que era un ingeniero político y director de la Escuela del Trabajo, ¿no? de Barcelona, ¿no? Y un político que ya en el año 1933 tituló en su libro, su título el libro el título de su libro se denominaba Política significa pedagogía. Y curiosamente, hace muy poco, este libro se publicó en el 33, y ahora justamente hace muy poco se ha publicado una biografía de Josep Pallach, que fue un político vinculado a la socialdemocracia catalana, muy respetado también por muchas familias políticas aquí en Cataluña. Y, curiosamente, el título del libro se llama Josep Pallach, Política y Pedagogía. Quiero decir que no podemos olvidarnos de que tenemos que hacer un esfuerzo siempre para poder explicar por qué tomamos las decisiones y a pesar de que vivamos en este mundo tan complejo. Y por último, un aspecto que también es fundamental, que es la sociedad del conocimiento. Tenemos que aprovechar todas las posibilidades que nos aporta la sociedad del conocimiento, ¿no? Eso creo que es fundamental, ¿no? Es necesario aprovechar lo que nos aporta la inteligencia colectiva para poder gobernar, pues, entornos complejos. Es decir, las tecnologías nos dan muchas posibilidades de personalización, de tener un trato más personalizado con la ciudadanía, de poder desburocratizar el sistema político, la aplicación de las políticas, de poder llegar muchísimo más cerca, de estar muchísimo más cerca de los ciudadanos, por tanto, de hacer una política de proximidad. Por tanto, tenemos que aprovechar todo lo que nos aporta esta sociedad del conocimiento. Muy bien, un segundo bloque sería el que hace referencia al ADN de una política bondadosa. En este caso, sería pues el contenido de lo que sería el programa político, ¿no? Aquí tratamos, en definitiva, de los principales objetivos de una política bondadosa y que de alguna manera pues, es un poco pues, su leitmotiv, es bueno, su identificación, su identidad, podríamos decir, ¿no? Y eso lo haremos básicamente en dos grandes bloques. Por un lado, este primer bloque que ahora os muestro, que sería el de trabajar por el bienestar, ¿no? Trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Por supuesto, esto ya más o menos lo habíamos avanzado cuando cuando comentamos la mirada de Simone Weil, ¿no? En este caso, pues nos centraríamos en este primer bloque, que sería trabajar por el bienestar. Cuando hablamos de bienestar, yo creo que esto es importante subrayarlo, no estamos hablando solo del bienestar material, sino estamos hablando de un bienestar físico, social y emocional. Otro elemento también importante es la igualdad humana, ¿no?
tenemos que apostar por la igualdad humana, entendida como el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil, ¿no? Por tanto, eso tiene que estar en el centro de la acción de la política bondadosa. En otras palabras, significa sobre todo trabajar para las desigualdades sociales, apostar también por políticas de equidad y en- esta sería, por tanto, uno de los pilares, ¿no?, de esas políticas de bienestar, pero también eso no significa que olvidemos otras políticas esenciales, como podrían ser las que podéis ver en este listado, como es pues, trabajar por un trabajo digno para todos, proteger el medio ambiente, proteger los derechos sociales de la salud, la educación, la vivienda y la protección social, trabajar por los nuevos derechos sociales, que quizá aún no están suficientemente desarrollados, que es difícil aún encontrar en las constituciones de los países democráticos, pero que cada vez van cogiendo más fuerza, como son los derechos a la ciudadanía, a la ciudad, perdón, a la gestión del tiempo, a la cultura, a las nuevas tecnologías, a la seguridad alimentaria, etcétera. Y como segundo gran pilar dentro de lo que sería el ADN de una política bondadosa, podríamos hablar de trabajar por la convivencia de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, me parece bueno, me parece muy importante ponernos, ¿no? Es decir, como una política bondadosa tiene que ponerse en la piel, ¿no?, de la mirada diversa de la ciudadanía. En ese sentido, pues una metodología que me parece muy interesante es la que nos proponen Gavarró y López con sus cosmovisiones sociales, ¿no? Entendidas como un marco interpretativo, ¿no?, referencial, ¿no?, a partir del cual el individuo pues interpreta pues, el mundo, ¿no? Es decir, en definitiva, cómo entiende el mundo, ¿no? Ellos hacen una clasificación de 5 grandes cosmovisiones sociales, en los cuales pues, permiten hacer una segmentación muy amplia de la ciudadanía, teniendo en cuenta diversos elementos, y que en definitiva lo que nos permite, por supuesto, pues es entender que la política es para todos y todas, ¿no? Y por tanto también tenemos que tener en cuenta cómo esas personas ven el mundo, cómo esas personas entienden el mundo, ¿no? Por tanto, también es otro libro que os recomiendo que puede ser realmente muy útil en la aplicación de las políticas públicas en el mundo, ¿no? Un segundo aspecto que también me parece muy interesante es el de poner cerco, ¿no? Poner cerco a actitudes y comportamientos que comporten humillaciones y denigraciones de personas y colectivos. Y esto está muy vinculado al siguiente punto, ¿no? A la necesidad de gestionar, la necesidad de reconocimiento y visibilidad de los distintos colectivos, sean por razones de nacionalidad, de cultura, de género, de tendencia sexual. Es necesario, por tanto, que la gente se sienta incluida, ¿no?, en un gran proyecto de comunidad, sea cual sea su ideología, su opción de género, su origen o creencias, su edad, su forma de entender la vida, ¿no? Por supuesto, tenemos que contrarrestar esa mirada muchas veces pesimista, ¿no?, del mundo que tienen muchos ciudadanos. Y esto lo podemos hacer a través de construir proyectos que generen esperanza, ¿no?, que generen ilusión colectiva en el futuro, que reduzcan un poco el miedo, ¿no?, al futuro que muchas personas, que muchas generaciones empiezan a tener y que evidentemente pues, no facilitan esa mirada, podríamos decir, bondadosa del mundo, ¿no? Y por supuesto, creo que esto también es un tema que muchas veces no se tiene muy en cuenta, pero yo creo que es importante. Es mm, interesante o creo que es fundamental insistir que como miembros de una sociedad que formamos parte, además de disponer de unos derechos, también tenemos unos deberes morales hacia la comunidad. Es decir, con el objetivo precisamente de subrayar esa idea de reciprocidad mutua. Bueno, pues aquí haría- lo dejaría aquí, el tema del ADN, y ya entraríamos, si os parece, un poco en ese último aspecto, también especulativo, pero que va muy vinculado en todo lo que habíamos comentado antes, que sería un poco eso que podríamos decir, las competencias habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos, ¿no?, si tuviéramos que poner, para que me entendáis, pues una oferta, ¿no?, una oferta de trabajo para solicitar
políticos y políticas bondadosas, ¿cuáles serían esas características, esas competencias que solicitaríamos para poder optar por ese puesto, ¿no? Y si os parece, también, ya como hicimos anteriormente, a mí lo que me gustaría es que, mm, que también pudiéramos hacer a través del chat. Marcé, no sé si vamos con poco tiempo, pero si pudieran apuntar, si pudierais apuntar, pues una palabra, ¿no? ¿Cuál sería la competencia, una competencia que vosotros consideráis que debería tener una política o un político bondadoso? Y a partir de aquí, pues si queréis, pues lo contrasto con la lista que tengo yo apuntada. A ver qué os parece. Pues vamos a ver. Muy bien. Empatía, respeto, honestidad, respeto, empatía. Muy bien, veo que hay algunas palabras que salen muy repetidas, que por tanto son elementos que se consideran fundamentales. Tolerancia, lo contrario de avaricia. Perfecto. Gratitud, silencio interior. Estupendo. Pues si os parece, pues yo os comparto las mías. Evidentemente es una selección. Creo que todas las que estáis diciendo pues podrían estar perfectamente en ese perfil. Am, Bien, aquí tenemos apuntadas unas cuantas, ¿no? Una persona íntegra, capaz de dialogar, capacidad de negociar, pactar, flexibilidad, una persona paciente, resiliente, que fomente la participación en la cooperación, comprometida con un proyecto colectivo de comunidad, comprometida con el abordaje del bien común, que comentábamos antes, humilde, con autoridad moral, que le permita tomar decisiones y responsabilidades, mm, que no sea muy amante de las teorías si realmente no hay esa posibilidad de aplicar empíricamente las mismas, de experimentarlas. Yo creo que eso es muy importante para no quedarnos en el ideal. Y por supuesto con ese don de una presencia amable. Y yo creo que este don de presencia amable se traduciría en dos aspectos fundamentales. En esa necesidad de que amen a la gente, de que amen a las personas. Y esto se traduce, por supuesto, en vocación de servicio y, por supuesto, también en la capacidad de escucha, ¿no? En la capacidad de escucha, de prestar atención a la ciudadanía. Pero de todos modos, eso sí que es cierto, va a ser difícil poder hacer ese proceso de selección, porque normalmente para poder detectar, ¿no? Para poder ver esas personas, si realmente son esas personas bondadosas, tenemos que pasar de la teoría y la práctica. Y yo creo que Pepe Mujica decía una cosa que tenía toda la razón del mundo, ¿no? Decía que el poder no cambia a las personas, sino básicamente lo que hace es revelar lo que verdaderamente son, ¿no? Y por tanto podremos valorar si esas personas serían políticas bondadosas si a partir de los hechos, a partir de sus acciones, a partir de lo que ellos van reflejando en su trayectoria política. Pues nada, pues yo lo dejaría aquí. Más o menos nos habíamos comprometido a este horario. Muchísimas gracias. Y si queréis, antes, Mercé me ha pedido que quería volver a incorporar, a insistir un poco pues, en lo que hablábamos antes de bondad como patrimonio material de la humanidad. Y en todo caso, pues después, si tenemos un rato, pues podemos seguir, podemos seguir comentando lo que queráis sobre el tema. Muchísimas gracias.